Muy buenos días, amada iglesia, Dios les bendiga. Estamos un domingo nuevamente compartiendo y damos gracias al Señor por esta oportunidad. Damos gracias al Señor por tener este tiempo, damos gracias al Señor por permitirnos que existan las herramientas, por permitirnos que existan los hermanos que están dispuestos a ayudarnos con todo esto para que pueda llegar hasta cada una de sus casas el video, el audio de todas estos tiempos que compartimos, estos tiempos de reunión, los cuales nos hacen permanecer en Cristo Jesús, nos hacen estar firmes en la fe, nos hacen seguir confiando, nos hacen estar juntos en familia. Y quiero mandar un saludo a toda su familia, a todos los chicos, a nuestros hermanos adultos mayores, un gran abrazo. Siempre estamos pendientes de ustedes, orando por ustedes, hermanos. Recuerden lo que hemos dicho, no estamos solos. Nuestro Dios prometió estar con nosotros todos los días. Así es que si usted está solo en su casa, hermano, no declare que estoy solo. Diga, Jesús está conmigo, Jesús es mi compañía. Él me guarda, Él me cuida, Él es quien me sostiene. Damos gracias al Señor por estos tiempos, damos gracias al Señor por esta oportunidad, damos gracias al Señor por todo este momento, damos gracias al Señor porque hoy tenemos un altar familiar. Quizá muchas veces quisimos tenerlo en nuestras casas y no pudimos. Tal vez factores de tiempo, ocupaciones, tanto corre. Algunos estaban de acá para allá y no era posible tener estos tiempos de oración, tener estos tiempos de búsqueda de la presencia del Señor en familia, que hoy sí podemos tenerlos. Bendito sea el Señor. Yo quiero recordarte, amada iglesia, las iglesias no se cerraron. Ahora en cada casa, en cada familia, hay una iglesia más firme y más fuerte que nunca. ¿Sabe qué pasó? Nos multiplicamos. Ahora cada casa es una iglesia, porque una iglesia no es estas cuatro paredes, una iglesia no es un templo. Una iglesia es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hace iglesia. La iglesia que el Señor va a venir a buscar no es este lugar. Esto es un lugar físico que nos permite reunirnos y adorar al Señor. Esto es un templo para que su presencia descienda y nos llene cada domingo. Pero ahora en su casa es donde desciende la presencia de Dios. En su casa es donde el Espíritu Santo llena cualquier necesidad. En su casa es donde el Espíritu de Dios viene y ministra su vida y trae sanidad, trae libertad, trae plenitud, trae gozo. Lo que usted necesite, el Espíritu de Dios lo puede hacer ahí donde usted está. Dios les bendiga, les amamos. Un gran abrazo de parte de toda nuestra familia, de parte de mi esposa. Deseamos que el Señor esté llenando cualquier necesidad que haya en su corazón, en su vida en este momento, cualquier necesidad económica, que Él la llene, que Él la supla en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Quisiera en esta mañana que usted me acompañe a orar antes de predicar su palabra, para que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestro corazón y para que sea la palabra de Dios la que sea revelada en nuestra vida. Señor y Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de compartir este mensaje, Padre Celestial. Y te pido, Señor, que esta palabra llegue a nuestros corazones, que esta palabra de esta mañana, Señor, pueda cambiar nuestra vida, que esta palabra sea llevada a través del Espíritu Santo. Señor, yo solamente puedo hablarla, solamente puedo compartirla. El Espíritu Santo de Dios es el que la lleva hasta el corazón de cada uno de mis hermanos y hace que esa palabra se haga vida, se haga rema, que esa palabra permanezca y que esa palabra produzca un cambio. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, ven y llena este lugar en esta mañana, ven y llena mi vida. Y te pido que visites cada casa, cada familia, que la llenes de tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hemos titulado esta palabra de esta mañana, Jesús o Barrabás. Y mientras preparaba esta palabra, traté en mis pensamientos de remontarme a ese momento, el cual nos explica la palabra del Señor en Mateo capítulo 27, del verso 15 en adelante. ¿Qué fue lo que sucedió? Traté de entender, traté de comprender, traté de estar en ese lugar y poder comprender claramente qué fue lo que sucedió en ese momento. Quiero leer la palabra del Señor
Vaya conmigo a Mateo capítulo 27, verso 15. Dice así: ahora bien, el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilatos: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? En el verso 20 dice: pero los principales sacerdotes, los ancianos, persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilatos le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Pensaba en ese momento y quiero tomar varios elementos de esta palabra importantes. Las personas que persuadieron al resto del pueblo para que Jesús fuese crucificado eran las personas que estaban en gobierno, pero en gobierno religioso eran los religiosos, eran las personas que tenían poder y autoridad en medio de ellos, eran las personas que aparentemente esperaban el Mesías, eran las personas que esperaban el Salvador. Y quiero también enfatizar en el verso 23, cuando el gobernador les dice: qué mal ha hecho. Ellos, dice la palabra, gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. No le permitían hablar. Había un deseo en el pueblo de que crucificaran a Jesús. Y yo trataba de imaginarme muchas cosas, y pienso que quizá dentro de esas personas que estaban gritando: crucifiquen a Jesús, crucifiquen a Jesús, habían muchos que habían sido alimentados cuando alimentó con los panes y los peces a los 5,000. Me imagino que muchos de ellos vieron sus milagros mientras Jesús anduvo y caminó entre ellos. Imagino que muchas de esas personas ya le conocían. Y aún viendo lo que Él podía hacer a través del poder de Dios en su vida, viendo su testimonio, viendo que no había hecho el mal a nadie, sino que lo que había hecho era venir a traer la presencia de Dios. Esas personas, aún conociéndole, no pudieron defenderle y decir: liberen a Jesús. Yo quisiera, hermano, amigo, que me permitas hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Qué hubieras gritado tú? ¿Qué hubieras gritado tú si hubieses estado en ese momento y en ese lugar? ¿Qué hubieses dicho? Yo me lo he preguntado muchas veces. Me he preguntado muchas veces qué hubiese gritado yo. Y quizá apresuradamente muchas veces decimos o pensamos: yo hubiera dicho: Jesús. Pedro dijo: Señor, jamás te dejaremos. Señor,
nunca te vamos a negar. Pedro le dijo, si es necesario morir por ti, lo haremos. ¿Y sabe qué pasó? Antes de que cantase el gallo, o sea, muy de mañana, ya le había negado 3 veces. Entonces, no nos apresuremos probablemente a decir, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera dicho, Jesús, Jesús, Jesús. No sé, amada iglesia. No sé qué hubiéramos gritado. No sé cuando hoy vemos muchas personas que siguen a Jesús, que caminan tras de Él, que van en pos de sus milagros, que van en pos de sus beneficios, que le siguen porque necesitan que el Señor supla, que necesitan que el Señor les liberte, que necesitan que el Señor les sane. Pero no sé, en el momento crucial de la vida, cuando tenemos que escoger entre Jesús y todo lo demás, ¿qué es lo que estamos gritando? En ese momento y en ese lugar encuentro 3 tipos de personas. Encuentro primeramente los que gritaron, liberen a Barrabás. Quiero recordarle algo en esta mañana. Barrabás era un ladrón. Barrabás amenazaba y le robaba al pueblo. Barrabás representaba lo malo. Probablemente en el momento que Pilatos da esta propuesta, cree que va a ser muy sencillo y que el pueblo va a optar por liberar a Jesús y que siga preso Barrabás. Yo quiero que usted, amada iglesia, entienda conmigo en esta mañana, ese pueblo no solamente escogió a Barrabás, ese pueblo se inclinó por lo malo, ese pueblo prefirió el mal. Barrabás significaba lo malo, Barrabás significaba las cosas que no agradaban a Dios, Barrabás significa lo contrario a Dios. Y el pueblo, en el momento crucial que tenía que tomar una decisión, dijo Barrabás, es decir, escogió lo malo. Encuentro otro tipo de personas, los espectadores. Son aquellos que quizá estaban observando qué estaba pasando. No digo que quizá alguno de ellos no hubiera querido gritar Jesús, pero al ver tanta gente a su izquierda y a su derecha diciendo Barrabás, Barrabás, liberen a Barrabás, quizá enmudecieron y sencillamente fueron espectadores y no dijeron nada. Y encuentro el tercer tipo de persona que estaba en ese lugar, que fue la persona como lo hizo Pedro, que no solo estuvieron en contra, que no solamente fueron espectadores, sino que aún le negaron en el momento más importante. Y permítame, amada iglesia, hermano, compartir en esta mañana, porque hoy encuentro una similitud y quisiera darle un giro al título de este mensaje y no seguirlo solamente denominando Jesús o Barrabás, sino que quisiera darle un título nuevo: Jesús o lo malo, Jesús o el mal. Porque hoy encuentro una gran similitud en esta palabra que he compartido con nuestro mundo actual. Hay personas en esta mañana, al igual que los que gritaban liberen a Barrabás, que abiertamente gritan libertinaje, sexo ilícito, que
ligeramente dicen aborto, que dicen no más Biblia, que dicen no queremos a Dios, que de manera indirecta están diciendo crucifiquen a Jesús. Y yo estoy seguro que ninguna de las personas que en esta mañana están oyendo ese mensaje, y doy gracias al Señor porque no estamos en ese grupo, porque hemos entendido cuál es nuestra parte y con quién debemos estar. Pero sucede algo en esta mañana que no puedo obviar, amada iglesia, y que no puedo dejar de compartírtelo. Hay otro grupo, como les decía antes, que es el de los espectadores indecisos, que aunque creían en Jesús, que aunque caminaban con Jesús, que aunque habían visto los milagros de Jesús, que probablemente esas personas eran fieles a ir a sus sinagogas, a ir a los lugares donde se buscaba a Dios. A pesar de eso, no estuvieron dispuestos a gritar por Jesús. No se atrevieron. Ellos miraron para un lado, miraron para el otro, vieron una multitud que aclamaba que liberaran a Barrabás, que liberaran el mal. Y esas personas no se atrevieron a decir Jesús, Jesús, Jesús. Hoy vemos muchas personas llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Los vemos a nuestra derecha y los vemos a nuestra izquierda gritando, el mal, hagamos el mal, liberen el mal. Y nosotros no podemos seguir estando indecisos. No podemos seguir siendo espectadores de eso que está pasando. ¿Sabe qué es lo que pasa, amada iglesia? ¿Sabe qué es lo que sucede hoy entre muchos de nosotros que no queremos enemistad con el mundo? Así como esas personas no querían que nadie les viera mal, porque probablemente eran unos pocos los que iban a ser capaces de gritar Jesús. Pero aunque fuesen pocos, no importa. Aunque fuese uno, aunque fuesen dos, aunque fuésemos tres, ¿qué importa? Ellos no lo hicieron porque no querían enemistad con el mundo. Quizás pensaban, eso es problema de otros. Así sucede hoy. Así sucede hoy, amada iglesia. Mire, muchas veces vemos y decimos, si quieren abortar, allá ellos. Yo me siento tranquilo porque yo no lo voy a hacer. Si quieren quitar a Dios de nuestro país, que lo hagan, mientras yo no lo haga. Si desean enseñar a nuestros hijos lo que se les ocurra, lo que venga a la mente de cualquier persona a nivel sexual, yo no sé ni siquiera quién es el que está pensando en eso. Yo no sé, amada iglesia, qué tipo de persona es la que quiere traer toda una educación nueva sexual a la vida de mis hijos, pero muchos de nosotros estamos permitiendo y respetando que eso suceda. Si quieren quitar la Biblia, simplemente nos quedamos callados. Y probablemente, discúlpeme que le diga esto de esta forma, pero es que eso es lo que está pasando y probablemente nos estamos poniendo una cobija para no ver lo que está pasando a nuestro alrededor, porque pensamos que eso no es problema de nosotros. Quizá, y reflexionen en esto, quizá lo que no queremos es enemistad con el mundo. Pero la palabra es clara en Santiago 4:4 y dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios.
Se lo repito, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y no quiero que se tergiverse el mensaje que estoy compartiendo en esta mañana. Yo no estoy diciéndole a usted que usted tiene que tener enemistad con otras personas. Yo no le estoy diciendo a usted en esta mañana que usted debe dejar de respetar a otras personas. No estoy diciendo eso. El respeto es una cosa. La tolerancia es una cosa. Estamos totalmente de acuerdo como iglesia. Lo que le estoy pidiendo en esta mañana es que tengamos la capacidad de gritar Jesús, Jesús, y en todo lo que nosotros creemos. No importa quién grite a nuestra derecha, no importa quién grite a nuestra izquierda, no importa cuán fuerte el mundo esté gritando Barrabás, no importa cuánto estén gritando el mal, el mal. Tú y yo, amada iglesia, hoy debemos levantarnos y gritar con más firmeza que nunca: Jesús, Jesús, Jesús. No permitamos que nos pase como Pedro, que por no atrevernos a defender en su momento lo que debíamos defender, podemos terminarlo negando. ¿Qué dices a la pregunta que te dije? ¿Cuál hubiera sido tu respuesta, iglesia, en ese momento? ¿Jesús o Barrabás? Yo sé que no es fácil. Para muchas personas no es fácil ser luz porque siempre están viendo lo malo que tú haces. Están viendo los errores que tú vas a cometer. Están viendo si todo lo que dices es tu estilo de vida. Están viendo siempre si eres perfecto. No importa. No importa, sigue adelante, sigue gritando Jesús, Jesús, Jesús. Recuerdo la última empresa en la que Dios me dio la oportunidad de trabajar antes de este llamado a servirle a tiempo completo en su obra. Y recuerdo que cada vez que tenía la oportunidad de reunirme con el equipo de trabajo que estaba a mi cargo, iniciaba esas reuniones con una oración. Recuerdo que siempre que tenía la oportunidad daba una pequeña palabra sobre Dios, sobre lo que Él puede hacer en nuestra vida, sobre la bendición de Dios, sobre la bendición de Dios en la familia, y orábamos juntos. Y si alguno de esas personas con las que he trabajado está viendo este video, sabe que así fue todo ese tiempo. Pero un día pensé que si me llamaban en algún momento determinado para decirme que no podía hacerlo más, probablemente ese sería mi último día en esa empresa, porque no estaba dispuesto a dejar de gritar Jesús, Jesús, Jesús. Gracias a Dios nunca sucedió, y hasta el último día en ese lugar siempre pude exaltar el nombre de Dios y siempre pude orar al único y verdadero Dios para que nos bendijera. Es tiempo, amada iglesia, es tiempo de que salgamos y que gritemos Jesús, Jesús, Jesús. ¿Sabe por qué? Porque solo Jesús salva, solo Jesús liberta, solo Jesús transforma, solo Jesús bendice, solo Jesús puede cambiar un matrimonio, solo Jesús puede cambiar una familia, solo Jesús puede traer lo que tú necesitas, solo Jesús puede traer paz a nuestro corazón, solo Jesús, 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 nadie más. No fue fácil ese momento. Esta semana estamos compartiendo un tiempo de Semana Santa. Es curioso
Es curioso, es la primera Semana Santa en muchísimos años, probablemente en toda mi vida, que siento que se vive una Semana Santa como debe ser, buscando a Dios, escuchándole, estando unidos en familia. Antes, Semana Santa solo era sinónimo de vacaciones, de fiestas, paseos, de muchas cosas que ustedes saben, de muchas cosas que no tenían probablemente absolutamente nada que ver con Dios. Y estaba reflexionando sobre el momento de la cruz. Y recordé las palabras que Jesús dijo antes de experimentar ese momento, cuando habló y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa fue su oración a su Padre. Él no quería vivir en su humanidad eso. Él no quería pasar por ese momento de angustia de la cruz. Estaba dispuesto solamente a hacerlo por una razón, porque quería ser obediente al Padre y porque entendía que era la única forma de pagar el precio a través del sacrificio de la cruz para que tú y yo podamos ser salvos. Quizá hay muchas personas que no entienden qué fue lo que pasó en ese momento. Quiero hacer una reseña breve en este momento. No lo traigo en mis notas, pero en este momento siento compartirle esto. El pecado de la humanidad estaba sobre cada una de las personas, por cuanto todos pecaron. Dice la palabra, quedamos destituidos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y la única forma de pagar ese precio, la única forma de poder quitar ese pecado de la humanidad, era derramando la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para que esa sangre nos limpiara de todo pecado. Un sacrificio, una sola vez, para que tú y yo podamos recibir a través de la sangre de Cristo la salvación. Algunas personas quizás hoy piensan, pero fue sencillo, Él era Jesús. Quiero decirte algo en esta mañana: Jesús, todo el tiempo que estuvo en esta tierra, la vivió como tú y yo la vivimos, en su humanidad. Jesús no quitó el oprobio en ese momento. Jesús no quitó el dolor en ese momento. Padeció como cualquiera de nosotros hubiera podido padecer ese momento. Isaías 53, capítulo 3 al 5 relata, y dice la palabra de Dios, Isaías 53, 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nunca sabremos, iglesia, nunca seremos conscientes cuánto costó cargar nuestro pecado en esa cruz. Nunca entenderemos qué significó una corona de espinas, porque bendito sea Dios, aunque era nuestro pecado, Él cargó ese momento para darnos libertad. Y yo te invito para que tú entiendas esta mañana que ese sacrificio que Jesús hizo
Lo hizo por ti y por mí, para que tú y yo hoy recibamos a través de la sangre de Cristo todo lo que necesitamos. Pero lo más importante, esa sangre de Cristo nos limpió, nos lavó, quitó todo el pecado que hay en nuestra vida y que había en nuestra vida, para que hoy podamos disfrutar de su vida eterna, del regalo de la vida eterna. Si tú esta mañana nos estás viendo por primera vez o no has experimentado el recibir ese regalo, recíbelo, es para ti. Recíbelo en esta mañana. Dile a Jesús que le recibes como su único Señor y Salvador personal. Dígale al Señor: te recibo como mi único Señor y Salvador personal, y permita que Él venga y entre en su vida, que le dé el regalo de la vida eterna, que le limpie de todo pecado. Y dígale al Señor: escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Quiero estar allí. ¿Sabe una cosa, amada iglesia? Vale la pena seguirle a Él. Vale la pena servirle a Él. Y vale la pena gritar: Jesús, Jesús, Jesús. Este es un tiempo para reflexionar. Y ahora más que nunca tenemos la oportunidad en nuestras casas de buscarlo, de hablar con Él, de escuchar lo que Él quiere darnos a nuestra vida, lo que quiere hablarnos a nuestra vida. Esta semana, probablemente muchos, al igual que yo, hemos hecho cosas que anteriormente no hacíamos con tanta regularidad. Algunos de nosotros, quizá no con tanta frecuencia, solemos leer un libro o hacer cosas. Y esta semana estas semanas algunos hemos podido hacer cosas diferentes. Y tuve la oportunidad de leer algunas cosas, estoy leyendo un libro. Pero en esta semana encontré este libro. Es un libro que empezó a escribir mi hijo pequeño. Por eso lo ven así, como con una prensa diferente. Y quiero compartirles en esta mañana lo que él escribió, o por lo menos una parte. Dice así: hoy ha sido una noche de mucho miedo, pero como yo estoy con Dios, nada me va a pasar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero cantar una canción. Esa luz que brilla en el cielo es la que nos guiará al lugar donde ha nacido el que reinará. Vayamos y adoremos al que reinará toda la tierra. Él se llama Jesús. Él estaba en una cruz por nosotros, amarrado, con clavos, sin comer ni beber, con una corona de espinas, y Él murió solo por nosotros, y a los 3 días sobrevivió. Damos gracias a Jesús. Damos gracias a Jesús. Muchas veces me he preguntado qué sería de mí sin que tú hubieras dado tu vida en esa cruz, Señor, para cambiarme, para transformarme, para renovarme. Y aunque estoy en un proceso, y todos estamos en un proceso, porque no somos perfectos, siempre fallamos, nos equivocamos, estamos luchando contra muchas cosas, seguimos adelante. Seguimos en pos de Jesús. Como dijo Pablo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo lo que está delante, a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Quiero invitarte que oremos al Señor en esta mañana,
que le digamos al Señor que le amamos, que le digas: Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Gracias, Señor. Gracias por tu redención a través de la cruz. Gracias, Padre Celestial, por tu sacrificio por cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos si en algún momento, Señor, hemos estado indecisos en nuestra vida y en algún momento, Señor, a pesar de que tenemos en nuestro corazón un deseo de gritar: Jesús, no lo hemos hecho. Perdónanos, Señor, y danos la oportunidad de hoy en adelante de levantar nuestra voz cuantas veces sean necesarias, Señor, y aunque la multitud grite otra cosa, que nosotros podamos gritar: Jesús. Padre, te damos gracias por el sacrificio en el cual en esa cruz derramaste tu sangre por cada uno de nosotros para darnos vida eterna y para que hoy podamos disfrutar, Señor, de todas tus bendiciones, de toda tu protección, de toda tu libertad, Señor, pero por sobre todo para que un día podamos estar contigo en tu presencia, porque a través de ese sacrificio hemos recibido la vida eterna. Te adoramos, Señor, y te damos toda la gloria y todo el honor solo a ti. Dios te bendiga, amada iglesia. Te invito para que después de este video tú sigas adorando al Señor con tu familia. Toma un canto, escoge un canto y adoren al Señor. Alaben al Señor. Él es digno, Él merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Él es el único que es digno de ser exaltado y de ser alabado. Su sacrificio en la cruz del Calvario valió la pena. Adóralo y dile: Señor, valió la pena ese sacrificio, Señor. Valió la pena, hoy soy salvo gracias a tu sacrificio, Jesús. Que esta mañana sea un tiempo de adoración, que esta mañana sea un tiempo para que tú termines este momento buscando su presencia y adorándole. Dios te bendiga, un gran abrazo y no olvides de hoy en adelante, cuantas veces sean necesarias, grita: Jesús, Jesús, Jesús.